Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Salvador Aserrad nació en Capital Federal el 27 de septiembre de 1967. Con solo 17 años, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en debutar con la camiseta del Racing Club de Avellaneda. Por cuestiones extradeportivas, no pudo continuar su carrera en Racing y siguió su camino en el fútbol de El Salvador, Deportivo Español y varios clubes de ascenso. Su amor por Racing lo encolumnó como uno de los principales responsables de la democratización del club durante la etapa del gerenciamiento de Blanquiceleste. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Salvador Aserrad, el pibe de ayer que tomó responsabilidades de hombre. Salva, querido, te saluda Carlos Zaira junto a Nicolás Podrosnik. ¿Cómo andás? Chicos, ¿cómo les va? Qué linda presentación. No sé si lo merezca, pero me encantó. ¿Cómo no te lo vas a merecer, Salvador? Qué placer tenerte aquí en Abrí la Cancha, en esta charla de vestuario. ¿Cómo andás? Bien, Carlito, gracias por invitarme a charlar con ustedes. Sabés que es un placer para mí. Vos sabés que la primera pregunta que hacemos es siempre la misma y nos encanta hacerla porque te vamos a llevar a tu infancia, te vamos a llevar a tu adolescencia. ¿Y cuáles eran los sueños de fútbol de Salvador Aserrad? ¿Cómo era de pibe Salvador y su relación con el fútbol, con la pelota y los sueños que tenía? Siempre hay que contextualizarlo, ¿no? En la época, yo tengo 54 años y el fútbol nació en mí desde muy chico, ¿no? Y en los 70 los argentinos aún teníamos algunas viejas costumbres que tenían que ver con el barrio. Primero era defender lo que uno había aprendido, después defender a los compañeros con los que uno jugaba en una calle. Esos fueron los primeros sueños, que tenían que ver con la pelota, pero que tenían que ver con la persona incipiente, ¿no? Uh-huh. Que iban haciendo. Y tiene que ver con eso, con el barrio, tiene que ver con todas esas cosas. Mis primeros sueños fueron jugar bien, fueron aprender a dominar la pelota pulpo en el empedrado de la calle Bollini. Ese fue mi primer sueño. Y después cuando yo me sentía cuando ya pude estar en Racing, cuando ingresé a Racing, inmediatamente cada partido que yo jugaba en novena era trasladarlo imaginariamente a la primera división. Para mí era, porque yo tenía una obligación más allá de mi persona o de las condiciones que tenía y tenía que ver con cumplir el sueño también de mis padres, que sin ellos yo no hubiera podido hacer nada, porque había una mejor comida, era la que me daban a mí, y porque yo tenía que entrenar o porque tenía que jugar. Entonces me parece que ese fue el gran sueño, que tiene que ver con haber jugado al fútbol, con haber jugado en la primera de Racing y con haber cumplido con mis padres, ¿no? ¿Escuché bien del barrio de Palermo, Salvador? Sí, soy de Palermo. Mira. Soy de Palermo, mamá de Avellaneda, papá de Flores y yo nací acá. En realidad nací en Viamonte y Ayacucho, lo que era la clínica del docente, porque mi papá es maestro. Mirá. Y nada, eso, Carlitos, esos fueron los primeros sueños. Y después, ya cuando estás ahí adentro, el sueño más brutal era en ese momento mío y que fue lo más importante en mi carrera, que fue el ascenso con Racing. Eso era un sueño, era un anhelo, era una necesidad. Ya vamos a llegar, Salva, a esa historia tan intensa que tuviste en la primera de Racing. Pero ¿cómo fue llegar a Racing? ¿Cómo fue esta cuestión de pasar del barrio a las inferiores? Ese caminito siempre tan complicado y aparte, en esto que vino señalás, los contextos. No era un Racing como el actual donde hay una estructura. Vos llegaste a un Racing muy precario, sobre todo para los pibes de inferiores. Totalmente. Yo jugaba acá en la que era la ex penitenciaría, en la avenida Las Heras y Coronel Díaz. Era todo un descampado eso, Carlos. Sí, sí. Por eso no hay que nunca descontextualizar o hay que tratar de contextualizar para entender la historia.
Entonces ahí se formaban equipos, y había un señor que se llamaba Verón, que tenía el equipo llamado Salguero, por la calle Salguero, y jugábamos en la plaza contra, no sé, eran unos campeonatos terribles, venían de todos lados a vernos jugar. Entonces, a partir de eso, que venían algunas personas de los clubes y invitaban al equipo a jugar algún amistoso, porque así se veían jugadores antes. Iba todo un equipo de un barrio a jugar contra una división de algún club, y de ahí ellos elegían si les parecía bien algún jugador, o si no, bueno, ninguno. Y el primer paso fue Argentinos Juniors, fuimos a jugar Argentinos Juniors, entonces Francisco Cornejo me saca aparte y me invita, me dice que bueno, que quería que yo jugara en Argentinos, y me invita el sábado siguiente a un torneo que se hacía en la cancha de Vélez Grande, y en el que iba a estar el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, creo que era el nombre. Y bueno, jugué para Argentinos, eran partidos de 15 o 20 minutos, le di la mano al hombre que llegó a la luna y no volví a ir nunca más. Y en ese mismo interín, bueno, sale el partido con Racing, un amistoso contra la Prenovena, y ahí voy. Y ahí me ve Palomino, y tuve la suerte de hacer 3 goles en un ratito. Claro, porque dentro de todo Racing tenía una cancha de fútbol, una pelota más o menos real. O sea, para mí era... no sé cómo expresarlo, me sentía tan cómodo, porque eran todas cosas que yo nunca había visto, a pesar de que después en el análisis uno ve todo lo que falta, ¿no? Pero para nosotros era increíble. Y bueno, y me llama Palomino, me saca y me dice que el flaco Vivaldo era el arquero de la Prenovena de Racing. Mirá, Jorge Vivaldo. El flaquito, sí. Y bueno, entonces me dice que vaya el lunes con mi papá, que tenía que firmar, y no aparecí más. Y al año, cuando salgo para el colegio a la mañana, un señor me agarra de la patilla, que todavía tenía pelo, y me la tira y me dice: hace un año que lo estoy esperando, me estaba esperando en la puerta de mi casa, Palomino, para contarle a la gente, quien es uno de los ojeadores más brillantes que tuvo la historia del fútbol argentino. Descubrió al Víctor Alonso, por ejemplo. Formó a JJ, Merlo y Alonso. Ese mediocampo fue todo de él, desde la 9ª división, que los trajo a los 3, y llegaron los 3 a primera y estuvieron 20 años juntos. O sea que miremos la importancia de ese hombre para ver jugadores, ¿no? Qué fantástico. Y ahí arranqué, Carlos. Qué fantástico. Y nos metemos ahora ya en lo que tuvo que ver con un debut muy particular. Pues es que pienso, Salvador, lo siguiente. Debutaste con 16 años en la primera de Racing en la B. Hace un tiempo charlábamos con el Chaucha Bianco y él nos decía: mira, yo debuté en la primera de Newell's con 20 años, porque no era común en los 80 que un jugador debutara en un equipo grande, importante, con edad de octava o de séptima división. No era algo que era posible. ¿Cómo se dio que debutaras con 16 años en un Racing, aparte tan necesitado como aquel equipo que tenía la obligación de salir de la B? ¿Cómo se dio todo ese proceso? Y nada, fue un proceso violento, no fue un proceso que todas las instituciones caóticas como lo era en ese momento Racing, no te ofrecen al jugador que llega inferior a jugar a primera, no le ofrecen ninguna garantía. O sea, no es que te insertan dentro de un equipo para que vos empieces a formarte, sino que te insertan a la fuerza para que vos salves un momento del equipo. En ese sentido no es bueno cómo me hicieron jugar. Ahora, yo estaba preparado, yo sabía que iba a jugar en primera, que era cuestión de... Son las convicciones personales, no tiene nada que ver con mi personalidad, Carlos, que se entienda bien. Claro. Con total humildad, yo viví mi humilde carrera y todo, y no hablo de mí en esos términos, simplemente digo que yo sabía que podía jugar, que estaba en condiciones, y cuando empiezo a jugar a los 15 años en tercera, enseguida empecé a hacer goles, y Mario Cejas era el técnico de primera, venían un rato antes a ver las inferiores, la tercera. Entonces un día yo estoy lastimado, me acuerdo del tobillo, estábamos con Cacho Jiménez en el gimnasio de Racing, y yo me al costadito. Entonces sube Héctor López al gimnasio y habla con Cacho Jiménez, y veo que los dos me miran a mí, y yo estaba sentado sin entrenar porque me dolía el tobillo. Entonces se dan vueltas, siguen hablando, y yo me acerco a los dos. Carlos, fue una cosa tremenda, porque me di cuenta que me venían a buscar a mí. Qué bárbaro.
Y me di cuenta que yo estaba lastimado. ¿Qué le iba a decir a Cacho Jiménez? Déjeme entrenar, por favor, que es la oportunidad de mi vida. Porque esto es así, cuando te llaman de primera vos tenés que estar, si no por ahí no te llaman nunca más. O sea, tenés hasta esa desgracia de que no te llaman muchas veces. Y si te llaman y vos no estás disponible, ya quedaste como que vos no estás preparado. Entonces me le acerqué a los dos, al Gorrión López y a Cacho Jiménez, y le digo, le pregunto a Héctor López si pasaba algo conmigo. Entonces me dice, sí, Mario me mandó a buscarte, pero me dijo Cacho que estás lastimado. Entonces lo miro a Cacho y le hago con los ojos como diciendo, no importa. O sea, yo también lo podía tomar a mal el técnico de Cacho Jiménez, porque podía decir, como conmigo no entrenás y te llaman la primera y vas, sí, pero era así. Y iba a jugar lastimado. Entonces Cacho se dio cuenta y me dijo, bueno, andá, Salvador, si vos te sentís bien, andá. Y agarré, me puse la botina y fue. Y entrené el miércoles, entrené el jueves y el sábado fui titular. Así se dio. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Muy brutal, muy fuerte. Fue. Violento, ¿eh? Yo me quedo con esa palabra que utilizaste, violento. Y encima debutás con gol, ¿no? Un Racing... Sí, y en ese equipo, y en un equipo vos muy bien dijiste, en los 80 era prácticamente una locura pensar que un jugador de esa edad, yo no salía de la noche, no me dejaban salir mis padres y ya jugaba en primera. Y tenía que ver exclusivamente con que todos los equipos tenían extraordinarias figuras. Entonces no había lugar para los chicos se tenían que formar y pasar un contrato, 2 contratos y recién ver si jugaban en primera. Porque claro, vos sabés, escuchame, agarrabas cualquier equipo, Carlos, y ¿qué le voy a contar a ustedes, que saben más de fútbol que yo, y de la historia de los jugadores de fútbol argentino? En los 80 era impresionante, abundaban los jugadores. Kraft, los mejores líderes de la historia del fútbol argentino estuvieron todos en esa época, mejores 9, los mejores arqueros. Yo pensaba el otro día, me acordaba un Boca River y jugaban Filiol, Maradona, Kempe, Gatti, Pasarela, Tarantini, jugadores, ¿no? O sea, imposible de imaginar en un ámbito local, en cualquier campeonato del mundo. No sé si están de acuerdo. Claro, a ver, el tema de la ley Bosman y el mercado europeo a partir de los 90 rompe absolutamente todo eso del fútbol argentino. Vos sabés, Alberto, que estoy viendo la foto del equipo de Racing de tu debut, sí. Y pensaba, ¿no? Vos sos una criatura, se te nota en la cara que sos un pibe, pero un adolescente, y tenés al lado, por ejemplo, al Pampa Orte, y más allá lo tenés a Horacio Cordero, que tenía una carrera enorme encima, y ahí está Miguel Colombati, y ahí está Walter Fernández, ahí está Jorge Traverso, que también tenía ya 20 años de primera división. ¿Te ayudaron esos compañeros en el debut y en lo que fue ese comienzo de tu carrera? ¿O tenés un recuerdo de decir, mira, eran muy grandes y yo como era pibe, la verdad, había mucha distancia en aquellos días? ¿Cómo fue la relación? Y no mucho, y tuvo mucho que ver Mario Cejas, porque Mario me pone siempre a estar con el Pampa Orte. Entonces estar con el Pampa Orte era, de alguna manera, estar expuesto, porque él era un tipo muy divertido, muy... que te exponía las bromas y todo eso, pero también era contar con un tipo que te metía dentro del grupo. Y la realidad es que, nada, me encontré con gente maravillosa. Horacio Cordero me despierta a las 8 de la mañana para ir a la iglesia a rezar, porque rezaba a las 8 de la mañana. Y yo todavía no había dormido de los nervios que tenía. Y tuve que ir a las 8 de la mañana a rezar con Horacio. Ahí estaba el Cholo Pavón, qué sé yo, te puedo decir de Gustavito Costa, Horacio Atadía, figura en Lanús con Néstor Sicher, eran todos hombres, Washington González, Chupete Vázquez, qué sé yo, era un equipo que, aparte, sabían que el objetivo era tan grande, que ahí no había, ojo que este pibe juega bien, vamos a matar la patada. El Negro Longo, por ejemplo, me venía a buscar a mi casa y me llevaba a entrenar, entrábamos a la práctica, me rompía patada, me volvía a llevar a mi casa y me enseñaba a ser jugador. Qué bárbaro, ¿eh? Qué enseñanzas esa. El Negro Longo, que en algún momento no tuvo ningún problema en tirarle un balde de agua en la cabeza a Guillermo Nimo en un vestuario. Con hielo. Con hielo. Este tipo de muchachos estamos hablando. Hermosa imagen, hermosa imagen. Salvador, no te voy a preguntar por el gol,
en tu debut porque te lo habrán preguntado 1000 veces, pero sí te voy a preguntar por el festejo del gol. ¿Qué te acordás? ¿Quién te vino a abrazar? ¿Quién te dijo una palabra de aliento? ¿Cómo viviste ese momento? No esperé que me abrazara nadie. Si algún día ves el gol, salgo corriendo, me cruzo todo desde el arco que sería la popular visitante, salgo todo corriendo y paso la mitad de la cancha porque yo sabía que mis papás estaban en la platea, lo que se llamaba la platea C, que es enfrente de lo que están los pádicos, en la cancha de Racing. Entonces salí ahí y no veía toda una multitud de gente y sabía que mis papás estaban ahí. Entonces me fui ahí con ellos, aunque yo no lo viera, para que ellos vieran que yo estaba con ellos. O sea, qué lindo. Porque antes, no sé ahora, yo no quiero hablar, porque no sé bien cómo se manejan, pero antes era la llegada de un chico a primera, era toda la familia la que estaba detrás, porque era realmente todo un acontecimiento, porque nos teníamos que matar, rompernos el alma para poder jugar, y porque para juntar un peso para viajar, entonces realmente era un acontecimiento. Entonces en mi cabeza lo único que tenía era mi papá y a mi mamá. Era lo único que habitaba en mi cabeza. Y después toda la gente de Racing, porque yo soy fanático de Racing. Entonces es inevitable sentir esa situación de que te ves en la tribuna y te ves en la cancha. Y la verdad que es un placer tan grande. Yo no sabría expresarlo con una terminología adecuada, porque a veces esos sentimientos te desbordan tanto que la razón no vuelve nunca más. No sé si me hago comprender. Sí, a ver, los sentimientos son muy difíciles de expresar, esta es la realidad. Sí. Son únicos, claro, e intransferibles, está claro esto. Estamos hablando con Salvador Acerrad, un corazón albiceleste enorme, inmenso. Y ahora nos metemos en la cara B del fútbol porque debutás con gol, apareces en los diarios, que me imagino que tuvo que haber sido también muy chocante. Jugás un partido fantástico contra Tigre en el Estadio Monumental, y desde ese momento no apareces más en la primera de Racing. ¿Cómo se pueden explicar esas cosas, Salva? La corrupción. Como un jugador que es pedido por toda la gente se tiene que ir del club. Se tiene que ir porque me echó de Stefano. O sea, me sentó con mi papá, y esto lo digo abiertamente porque yo abiertamente lo hablé con él. Y lo he mandado al carajo como corresponde, perdón el término. Y también he sabido separar las cosas. Separé al hombre con el que se comportó desastrosamente conmigo, porque una cosa no puede quitar ni tapar la otra, pero fue un hecho de corrupción. Me sentó ahí, fue mi papá conmigo a la sede, voy a entrenar y todo el mundo diciéndome, te venden, te vas a Europa. O sea, hay que fijarse cómo venían el engaño. Cuando llego me dice, te vas a tener que ir, Salvador, porque acá hay jugadores que cuestan muy caro y tienen que jugar. Después de haber sido pedido por todo el estadio, que me han hecho muy conmocionante para mí, en el partido contra Rosario Central. Y me dice, te vas a ir a Centroamérica, va a ir a la Libera de River con vos, y si te quedas acá no jugás nunca más. Pero no jugás ni en inferiores, yo tenía edad inferiores. Mi papá no podía creer lo que escuchaba. Yo creo que mi papá, porque no alcanzaba a comprender el ambiente, no hizo un desastre ahí adentro con De Stefano. Y me tuve que ir, me echó. Y cuando viene el octogonal para el ascenso, me llama Tadeo. A mí me quería de Los Ángeles, no sé si era Los Ángeles Galaxy en ese momento, no recuerdo, una gira que yo hice con el Mágico González, que duró varios meses por Estados Unidos. Entonces hablo de Racing y digo, bueno, si ustedes ya definitivamente no me quieren, permítanme quedarme acá porque va a ser una solución económica para mí, Estados Unidos, y un equipo de esas características, ¿no? Y Tadeo me dice, tenés que volver sí o sí, ya hablé con Julio Brandona, te va a habilitar a vos y a Ítalo Ortiz para que vuelvan a jugar. Ítalo estaba en México. Vuelvo y no me habilitan. Así que digo, son situaciones que difíciles, que tiene que ver con la corrupción. A partir de ahí yo tuve que seguir mi carrera de una manera, a ver cómo expresarlo, casi rengo, porque viste, uno está acostumbrado a mí me acostumbraron al desarrollo, a la educación de Racing, a jugar como Racing necesitaba. Fui educado bajo esos lineamientos. Entonces, después cuando salís tan joven para otros lugares o al exterior, se hace sentir, porque uno tiene una formación diferente.
Pero bueno, así es la vida. Yo siempre lo tomé como una profesión muy dura, muy ingrata, a la que le estoy profundamente agradecido, porque me ha dejado el cariño de la gente, Carlos. Qué fuerte lo que acabas de señalar, porque el fútbol tiene más caras B que alegrías. Y lo que acabas de señalar es algo que no vamos a decir que es moneda corriente, pero que sucede habitualmente. Los clubes tienen que cerrar memorias, balances, es necesaria las transferencias de los futbolistas y tal vez no hay una decisión ni del jugador, pero sí el representante presiona. Hoy, en esta época donde todos tienen representantes, hasta los pibes de las divisiones más chicas, de infantiles. Entonces es un mundo complejo e ingrato, Salvador. Totalmente, por eso todos los que estamos dentro de esta colectividad deportiva tenemos que mirar con mucha atención a los chicos. Nosotros posamos nuestra mirada siempre sobre los profesionales porque son los que representan al equipo el día del partido, pero en definitiva son los chicos los que sostienen la capacidad económica de una institución, y para que ellos hagan negocios destrozan la vida de centenares de chicos, la aniquilan, justa o injustamente, no tienen piedad. Por eso cuando un padre me dice, yo quiero que mi hijo juegue al fútbol, vos no podés, y yo le digo, ¿por qué no lo meditas? ¿Por qué no lo reflexionás? ¿Qué necesidad tenés vos de querer inculcarle a tu hijo que sea un futbolista? Cuando el alto rendimiento también no es bueno ni siquiera para la salud. Es muy largo, Carlos, pero creo que nosotros, los que estamos adentro y aleatoriamente, lo único que tenemos que mirar es la salud psicológica y física de los chicos, porque los chicos son usados como si fueran trapos, como si fueran porquerías, porque nosotros vemos a uno que triunfa, pero no vemos a los miles que terminan tirados en la calle, sin saber qué hacer con su vida, desesperados porque no estudiaron, no tienen plata, hay un montón, y psicológicamente destruidos porque se les rompió el sueño, que es por lo que estamos hablando hoy, el sueño. Y me parece que el sueño, y nosotros tenemos que cuidárselo a los chicos, porque si no, el fútbol no se los cuida, porque el fútbol está repleto de corruptos, está repleto de conveniencias y está repleto de gente que es una porquería. Hace poco lo que sucedió en Mar del Plata con el chico Aldo Civi, por ejemplo, que lo llevaron 700 kilómetros para hacerse una prueba, no la pasó y lo dejaron abandonado. Bueno, estas cosas merecen la visibilidad que amerita. Hace poco un exjugador de Sarmiento lo dejaron parado en Grecia. También, claro. Bueno, hay cosas que son muy crueles en el mundo del fútbol. Le decíamos a la audiencia, ¿no? Que con Salvador íbamos a tener justamente esta idea, no solamente un recorrido de un camino futbolístico, sino también del compromiso. Salva, volvemos a tu carrera, porque vos hablabas de Centroamérica y fuiste, a ver si lo digo bien, Futbolistas Asociados Santanecos. Fuiste al FAS del Salvador. Uno conoció El Salvador, estuve hace unos cuantos años, es un país muy complejo, hermoso, con gente bellísima, pero también mucha violencia. Y a vos te tocó ir en la época de la guerra civil. Che, ¿cómo fue eso de vivir en El Salvador bajo los tiros, podríamos decir? Sí, ir a sacar a la libra de abajo de la cama todos los días. Por ejemplo. Pero el primer día que llegamos nos sacan en el aeropuerto y había todas velas al costado de la ruta, y cuando alguien era asesinado así, le ponían velas para que se viera. Así viví, pero solo puedo decirte que yo tuve mucho respeto, me respetaron mucho, me cuidaron mucho, sabían que para mí no era una situación normal estar dormido y que una bomba te despierte, o que pasen corriendo militares, o que en una ruta de repente veas un tiroteo, cosas que no están dentro de uno. De hecho, quedé tan marcado con esa situación que las veces que me vinieron a buscar de Israel, porque mi papá es judío, entonces yo no usaba cupo extranjero, del Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, que juegan la Champions y todas las copas europeas. Yo no quise ir porque tenía miedo que por mi papá terminé haciendo las coimbras y en la guerra. Qué bárbaro, qué bárbaro. Che, y el Mágico González, ¿no? Que es casi un mito. ¿Era tan buen jugador como se decía, Salva? Yo creo que no tiene la dimensión, se habla del Mágico y no se tiene la dimensión real del Mágico, porque muchos dicen, sí, yo escuché que era un fenómeno, no. El Mágico González no era un fenómeno, el Mágico González fue un jugador como no existirá, Carlos, o sea, a mí es el mejor jugador lejos con el que jugué yo en mi vida.
Y lo que tienen de bueno estos fuera de serie, estos monstruos, que a uno le enseñan a pensar en la cancha, porque si vos no pensás rápidamente con la misma energía que piensa él, con la misma velocidad y con la misma inteligencia, no podés jugar con él. Porque él hace movimientos para que vos lo aproveches en otro momento, 4 segundos después, por un sector del campo, y si vos no lo alcanzás a leer, no podés jugar con él. Y esa es la brillantez que tienen estos jugadores, que no solo son ellos extraordinariamente fenomenales para el espectáculo, sino que a uno lo hacen mejor jugador. Eso es lo bueno que tienen estos jugadores. Y Jorge para mí fue, no sé, yo le vi hacer cosas increíbles. 150.000 personas en Los Ángeles para verlo a él, Carlos. Claro. O sea, estamos hablando de una estrella mundial, un tipo que se dedicó a jugar y a vivir. Entonces yo creo que Jorge puede decir, yo fui un gran jugador, no fui el mejor de no sé, entre los 4 o 5 primeros de la historia de fútbol, pero viví, porque Jorge vivió la vida. Entonces, hasta ahí le dio a él ser un grande, divertir a la gente que iba a un estadio y vivir. No dejó de vivir, como la mayoría de todos nosotros que dejamos de vivir por el fútbol. Creo que la categoría de Jorge pasa por esa situación, por entender que el fútbol es parte de la vida, y él no iba a perderse la vida por el fútbol. Y tuvo la capacidad de aportar en los dos lugares, en su vida y en el fútbol, lo mejor de él. Clarísimo, clarísimo. Salva, después tu recorrido te llevó a jugar por Español, por Temperley, un club también muy pasional, muy intenso, una época muy complicada porque la quiebra ya estaba a la vuelta de la esquina. Racing más chico. Racing más chico, Mirá qué linda definición, Racing más chico. Hasta los colores son parecidos. Exactamente. Así lo sentí yo jugando ahí, El Racing más chico y con la misma problemática, con quiebras, con convocatoria de acreedores, con gente que decía que no podían jugar más, con desafiliaciones. Y nada, y la gente, es el amor, Carlos, es el amor, porque la pelota no va separada de la camiseta. Cuando hablamos de la pelota tenemos que hablar de un color de una camiseta, porque la pelota no es pelota sin el color de una camiseta que a uno lo lleve al amor, a la locura, ¿no? Entonces, por eso digo, ese peso específico Temperley lo tuvo siempre en su gente. Y Español, un club maravilloso, me tocó la mejor época de Español, Carlos. Uh-huh. ¿Y cómo fue tratar a Río Seoane? ¿No? Tanto se ha hablado de Francisco Río Seoane. Fui a Río Seoane. Salí de Libia y me metí en Siberia. Qué complicada que la dirigencia deportiva, ¿no? Sí, pero en esa época estos dos eran dos diablos. O sea, me tocó pasar por dos infiernos. No es justo. No es justo para una persona. No. Muy complicado. Y en tan poco tiempo. Claro, y en tan poco tiempo. Por eso también se ve que yo adquirí ante estas cosas una rebeldía natural, porque yo veía mi caso, pero yo sabía los miles y miles de casos que hay en el fútbol argentino con dirigentes que te destrozan la vida, con dirigentes que se aprovechan de vos, con dirigentes, y antes mucho más fácil porque no había un representante que pusiera la cara. Antes te cagaban como querían, hacían lo que querían con vos. A ver, los grandes jugadores no tienen un peso, ¿de qué estamos hablando? Y los dirigentes son millonarios, los periodistas de los grandes medios son millonarios, pero ¿cómo puede ser, Carlos? Hay una complejidad que vamos a estar charlando algún día acá en el estudio, Salvador, largo y tendido, acá en el estudio justamente de esto. Yo quiero ir, Carlito, a veces me absorbe el trabajo, pero vos sabés que quiero ir mucho, y aparte tengo que hablar cosas de la Madrid y tengo que decir cosas muy feas de él. La última, Salva, agradeciéndote tu tiempo. Discúlpame, Nico, te quedó una pendiente. No, digo, en el aprendizaje que atravesaste en Racing, y vos decías que viviste algo muy parecido en Temperley por la complejidad de que ellos. ¿Vos cómo te encontraste ahí como persona ante unas circunstancias similares? ¿Pudiste imponerte esa rebeldía de la que hablabas? ¿Le hablabas a los más pibes? ¿Cómo te encontraste ahí? No, sí, siempre fui una persona que aprendió a defender a los chicos, a los que menos posibilidades tienen, a los que no pueden hablar, o a los que no se los escucha.
Yo siempre tuve esa situación, pero se ve porque aprendí a sufrirlo. O sea, se me hizo carne toda la porquería que veía. Entonces a mí me servía para adentro, para el vestuario, para los jugadores y con los dirigentes siempre supieron que yo no tenía... A mí la mano en el hombro me fastidió toda la vida. Cuando te ponen la mano en el hombro porque viene la destrucción. Entonces conmigo no hubo mucha pelea con los dirigentes porque no había espacio para eso. O sea, esto es así. Si vos lo ves de otra manera, bueno, lo que te está haciendo mal para el club sos vos, yo estoy haciéndolo bien. Si vos no me pagás 4 meses, si vos me firmás un contrato y me decís cuánto querés ganar, sabiendo que no me vas a pagar, sos vos el que le está haciendo un mal a tu club, no yo que estoy trabajando en tu club representando tus colores. Yo creo que la formación, los que veníamos, no sé ahora, no quiero hablar por ahora, pero los que veníamos con una formación didáctica, casi artesanal, nos pudimos formar en la vida, bien o mal, mejor o peor, pero nos pudimos formar en la vida, porque el fútbol es un gran formador de hombres, si es que te deja pertenecer, y si no te tira al vacío y que Dios te ayude. Salva, la última, ahora sí. La pregunta es cortita y al pie. La devolución de la pared puede ser rápida o puedes patear al arco. A un toque. ¿Fuiste feliz jugando al fútbol? Sí. Muy feliz. ¿Volverías a ser futbolista? Nunca más. Clarísimo. Salva, querido, te quiero mucho, lo sabes, Te mando un abrazo gigante y gracias por sumarte a esta charla de vestuario. Por favor, ha sido un placer enorme, de verdad, y vuelvo a repetirte lo que te digo siempre, lo que le digo siempre. Yo tengo poca participación en los medios, yo elijo dónde quiero expresarme y dónde me hace bien expresarme, y el espacio de ustedes es uno de estos lugares que a mí me hace bien, y se los agradezco. Vamos a estar charlando alguna noche aquí en el estudio largo y tendido. Un abrazo grandote, Salvador. Chicos, gracias por todo, que Dios los bendiga mucho. Ahí pasó Salvador Acerrad. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.